Hola, en estos vídeos vamos a hacer un 3 en raya con React. El objetivo es ir profundizando en todos los conceptos básicos que hemos aprendido mediante ejemplos pequeñitos. Pues ahora vamos a hacer una aplicación un poco más grande, entre comillas, que tiene varios componentes y donde vamos a poder ver el flujo de datos, el flujo de eventos, los props, el estado, etc. Y la primera idea que tenemos, ¿no?, es que cuando nos enfrentamos a una nueva especificación de requisitos, por decirlo así, o algo que nos han encargado, ¿no?, pues tenemos esto en este caso, ¿no?, un 3 en raya. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a ver qué componentes tenemos entre nuestra interfaz de usuario, ¿no? Los componentes eran cada pequeño trozo de la interfaz de usuario y cada componente idealmente debería tener una responsabilidad única, hacer una cosa, tener un API, recibe unas props y hace una cosa, y llamará a su padre si le ocurre algún evento, etc. Entonces, una posibilidad aquí sería que todo sea React, y la segunda posibilidad sería dejar el título fuera y que eso fuese un H1 y luego nuestro componente React fuese todo este juego que está debajo, y esto sería lo que se renderizaría en div.id root. No sé si me explico, que esto lo podríamos poner en el index.html y esto ya ir en el index.js. Esto ya depende de lo que queramos. Es un poco a gusto de cada uno, depende de si esto se va a reutilizar o no, como está. Y el título pues entonces podría ir cambiando a lo mejor en cada página, o el que decida pues los minijuegos de Kike _tic-tac-toe, o el 3 en raya, o mi querido 3 en raya, lo que fuese. También puede cambiar incluso aunque vaya dentro, pero en este caso lo vamos a dejar fuera, el tic-tac-toe me refiero. Entonces la aplicación app, que sería nuestra single page application, sería esta caja azul. El siguiente paso sería un header, o sea, tener una cabecera, que sería el que además es mutable, que dice turno del jugador 1, turno del jugador 2. Luego vemos claramente que hay un componente tablero, que está debajo de la cabecera, y que pues sabrá pintar un tablero, ya sea de 3×3, de 4×4, de lo que fuese. Y el tablero pinta, en la versión más clásica, 9 casillas. Entonces podríamos hacer esta jerarquía de componentes, ya digo, relativamente sencilla, donde tenemos app, header, board y square. Bueno, todo este proyecto lo tenéis disponible y ya resuelto aquí, con varias ramas incluso, una para el contexto, para router, etc., ¿no? Bueno, pues podéis visitarlo y descargarlo y verlo ya resuelto, aunque mi idea es que pues lo vayáis haciendo conmigo, porque es como más se aprende, intentando incluso vosotros adelantaros un paso por delante y luego viendo la solución. ¿Qué necesitamos para preparar todo este entorno? Bueno, pues como siempre necesitamos Node y tener instalado ya Create React App, o sea, es decir, haber hecho npm install Create React App, ¿vale? Node, importante que sea la versión 16 o 18, las versiones pares, ¿no? Luego la 20, 22, que son las LTS, las impares introducen cosas experimentales. Y crearemos el scaffold, o lo que es la página básica que nos muestra el hola mundo de React, ¿no?, ya funcionando, con este comando, npx create react app, y el nombre del proyecto que le queramos dar, tic-tac-toe, o ttt, o mi 3 en raya, lo que queramos. Luego nos metemos en esa carpeta, hacemos npm install, aunque bueno, ese comando es opcional porque este comando npx ya nos ha instalado las librerías, y npm start. Y en ese momento ya se debería poder ver esto. O sea, es decir, esto es lo que se hace siempre cuando creo una aplicación por primera vez. Yo acabo de ir a un terminal y el último comando que creé fue npx create react app ttt. Entonces me meto en esa carpeta, cd_ttt. Si hago npm install, debería decir que tengo las cosas ya instaladas, ¿veis? Y no nos preocupamos más o menos de las vulnerabilidades y de los warnings. Esto sería algo más del aspecto de seguridad que podríamos auditar posteriormente. Y ya podemos hacer npm start, que tardará pues unos segundos. Llama como siempre a React Script start y lanza el servidor de desarrollo, y abre también un navegador en el puerto localhost 3000, y deberíamos poder ver ya esta primera página de bienvenida, por decirlo así, ¿no?, del hola mundo de React. Esperamos unos segundos y bueno, pues eso es, aquí lo tenemos. Está
generando la primera versión de la aplicación. Ya sabéis que la primera vez tarda un poquitín más. También depende un poco de la capacidad del ordenador, etcétera. Y esta primera página me avisa de que pues lo que tengo que hacer es editar, ¿veis? Ya lo tengo, bien, tengo que editar src appjs y salvar, y ya tiene ahí el hot module reloading. Perfecto. Bueno, pues este sería un poco pues, ese primer paso para arrancar, y podemos empezar a visualizar qué carpetas me ha creado, cómo me lo ha estructurado todo. Ya digo, en el package.json vienen las dependencias. El readme es el readme de las aplicaciones donde te explica cómo funcionar los distintos comandos de npm que vienen en el package.json. La estructura de directorios inicialmente solo tiene un appjs, el test ya preconfigurado, un index css y un index js, que es donde ocurre la magia, entre comillas, que es donde hace document getElement by id root y engancha nuestra aplicación con el root. Nuestro index html que está dentro de public, y con esto podríamos empezar a funcionar. Bueno, una vez que sabemos qué arquitectura de componentes vamos a hacer, el otro paso que se hace al empezar una aplicación es definir el estado. Es decir, saber qué datos o qué información necesitaría yo para volver a pintar esta aplicación en otro dispositivo, dada la aplicación, por supuesto, o sea, es decir, con el index HTML, con su JS, con sus CSS, que eso no son datos, eso es como pues mi programa en sí, ¿no? Mi web app. Pues, ¿qué necesitaría yo para pintar este 3 en raya? Bueno, pues os voy a dejar unos segundos para pensarlo, y bueno, mi recomendación es que también le deis ahora al pause y lo penséis un poquitín, ¿no? Porque es aprendiendo, o sea, es haciéndolo como se aprende. Bueno, pues vamos a pensarlo. ¿Qué necesitaría yo para pintarlo? Si me dan este esqueleto y algo ha pasado en otro dispositivo, bueno, pues yo necesitaría saber a quién le toca, ¿no? Si le toca a las X o a los ceros, y qué estado tiene el tablero, ¿no? O sea, es decir, si aquí pone X0X, 0x0, lo que sea, o incluso vacío, sería el estado inicial. Bueno, pues eso sería el estado de mi aplicación. Tengo el turno, que es a quien le toca, que luego definiremos con unas constantes, y un array con los valores. Llegados a este punto, este array de los valores se puede pintar también de múltiples maneras. Cada una tendrá sus pros y sus contras. Es decir, yo puedo tener, como en este caso, como a mí, por ejemplo, me ha gustado hacerlo o me lo he inventado, es un array de 3 arrays y que tienen guiones X o 0, según lo que haya que dibujar en cada una de esas casillas. También podría haber compuesto 9 caracteres seguidos, donde luego ya tendría que ir procesando ese string. La ventaja de hacerlo así como un array de arrays es que, como controlo mucho el método map de array, pues lo voy a poder recorrer con un map dentro de un map. Con el primer map recorro el array de 3 y luego cada uno de estos arrays lo recorro con un map también. Sin embargo, si yo lo hubiese compuesto como un string donde yo pongo los 9 caracteres seguidos a guión x 0, guión 0, 0, guión x, guión, pues algo así, pues yo luego tengo que ir recortando ese string en trocitos. Y hay más maneras, por supuesto, también puedo hacerlo pues incluso con, bueno, con binarios, algunas otras posibilidades. Bueno, y ya por último, antes de arrancar con lo que es picar código propiamente dicho, recordar que tenemos dos tipos de componentes, por decirlo así, aunque son todos a nivel de código iguales, pero a nivel de conceptual vamos a tener dos tipos de componentes. Componentes gordos y flacos, componentes de presentación que simplemente reciben unas props y pintan lo que se les pide, y si les hace clic o les pasa algo, algún evento, llaman a su padre a decir, oye, han hecho clic esto, vuelve a decirme con qué me pinto, y fin. Son componentes estos, skinny, dumb, delgaditos, tontos o componentes de presentación. Y por otro lado, los componentes gordos, listos o contenedores, que lo que viene a hacer es la lógica de la aplicación. Le pasan a sus hijos las props y les llegan las llamadas a toda la funcionalidad y alojan el estado de la aplicación. Eso hace que el estado se aloje en un único sitio, de tal manera que si lo tengo que obtener con un fetch o guardar en una base de datos o cosas así, pues esté todo en el mismo punto.
Bueno, pues vamos a parar aquí y en el siguiente vídeo vamos a empezar a pues explicar ya lo que sería la aplicación. Gracias por llegar hasta aquí y un saludo.